Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en Java. Bien, donde tengo un pequeño problema. Cuando yo selecciono el Radium Button pago, bueno, todo funciona correctamente, pero cuando yo presiono el botón cancelar, como pueden observar, la label del Radium Button queda en color verde. Bien, tiene que quedar en color negro y el Radium Button ingresar cliente tiene que estar en color verde. Bien, lo que haré será ir a los Radium Button. Tengo el siguiente Radium Button pago cliente. Voy a copiar. Bien, voy a copiar ambos Radium Button. Y los voy a pegar en el siguiente método. Muy bien. Ahora nuevamente voy a probar. Cliente. Pagos de cliente. Cancelar. Muy bien, todo está funcionando como yo lo deseo. También dentro de este método lo que haré será colocar la siguiente variable, ID cliente, y esta variable la voy a inicializar con el valor de 0. Ahora pasemos a la clase cliente y lo que haré será lo siguiente. Después de esta línea de código, lo que haré será ocultar la columna número 0, la columna donde se muestra el ID del registro, ya que yo no quiero que se visualice el ID del registro, solo quiero que se visualice el ID del cliente con los demás registros. Bien, comprobemos, ejecutemos la aplicación. Cliente, correcto, como pueden observar solo se muestra el ID del cliente. Muy bien, he ocultado el ID del registro y todo está funcionando correctamente. Podemos obtener esos datos. Muy bien, donde he colocado el objeto table y donde he invocado los siguientes métodos para poder ocultar la columna número 0. Bien, y de esta forma es como estamos ocultando esa columna número 0, la columna donde se visualiza el ID del registro. Bien, ahora lo que prosigue es que cada vez que nosotros seleccionemos un registro o un cliente en nuestra table, visualizar la información del reporte de este cliente en la siguiente tabla, en la tabla reportes, o sea, en la siguiente table. Muy bien, tenemos que hacer ahora que cuando nosotros seleccionemos un registro, visualizar los reportes de este cliente en la siguiente tabla, en la tabla reportes. Bien, para esto tenemos que realizar otra consulta y tenemos que pasar a la clase console. Bien, pasemos al paquete connection. Tenemos la siguiente clase donde voy a crear un nuevo método y a este método lo llamaré clientes reportes. Bien, tengo que importar la dirección donde se encuentra la clase de reportes cliente. Pero antes de continuar con este método, pasemos a la clase de reportes cliente, a la carpeta models. Tenemos la clase de reportes clientes de tipo model. Bien, tenemos la clase reportes cliente que contiene los siguientes atributos y los siguientes métodos que van a interactuar con las columnas que tenemos en la tabla reportes clientes, tanto en la base de datos de tipo MySQL como en la base de datos de tipo SQL Server. Bien, ahora haré que esta clase herede de la clase clientes
o sea de la clase clientes de tipo model. Bien, esto significa que esta clase reportes cliente va a heredar de la clase clientes para poder utilizar los métodos que tenemos en la clase clientes. Bien, pasemos a la clase clientes. Como pueden observar, tenemos los siguientes métodos: getID. La clase reportes clientes podrá utilizarlos. Bien, yo estoy realizando un curso de Java desde cero y les recomiendo ver ese curso para poder entender todos los procedimientos que estamos utilizando sobre la herencia que estamos utilizando en este sistema punto de venta, y así tendrán una idea más clara de lo que estamos realizando. Bien, ahora pasemos nuevamente a la clase console. Bien, ahora dentro de este método voy a crear una variable de tipo string llamada condición y le voy a asignar la siguiente cadena de texto, donde he colocado el nombre de la tabla clientes, he colocado punto y he colocado el nombre de la columna clientes de esa tabla. Bien, luego he colocado igual, he colocado el nombre de la tabla reportes cliente y he colocado punto para poder invocar al nombre de la columna ID cliente. Bien, ya que de esta manera vamos a especificar que estamos invocando a la columna ID cliente de la tabla clientes, donde vamos también a especificarle que estamos invocando a la columna ID cliente de la tabla reportes cliente, y vamos a comparar ambos datos almacenados en ambas columnas si son iguales. Bien, ahora crearé otra variable de tipo string y la llamaré campos. Bien, donde en esta cadena de texto voy a especificarle las columnas que voy a obtener de la consulta, o sea los datos de esas columnas, y voy a invocar a la columna ID de la tabla clientes. Hay que colocar coma, luego voy a invocar a la columna nombre de la tabla clientes, coma, luego a la columna apellido de la tabla clientes, luego coma, voy a invocar a la columna saldo actual de la tabla reportes cliente, luego coma, he concatenado, voy a invocar a la columna fecha actual de la tabla reportes cliente. Ahora nuevamente hay que colocar coma y voy a invocar a la columna último pago de la tabla reportes cliente. Por último voy a invocar a la columna fecha pago de la tabla reportes cliente. Bien, ya que lo que haremos será enlazar ambas tablas, tanto la tabla clientes como la tabla reportes cliente, vamos a enlazar ambas tablas para poder obtener los datos de estas columnas. Bien, hay que observar cuidadosamente cómo están separadas las comillas dobles donde hay coma y qué columna estamos invocando de ambas tablas, porque un error en esta cadena de texto no podremos realizar la consulta y nos marcaría un error. Por este motivo tienen que observar cuidadosamente cómo está la cadena de texto, donde están separadas las comillas dobles y donde no están separadas las comillas dobles. Bien, donde hay coma y donde no hay coma, donde hay un punto y donde no hay un punto. Bien, ahora colocaré el siguiente objeto, un objeto de la interface list. Bien, tenemos que crear ese objeto. Será privado. El siguiente objeto llamado reportes cliente. Muy bien, objeto de la interface list que depende de la clase reportes cliente. Bien. Ahora he colocado el siguiente objeto liassigne dentro de los paréntesis. He colocado lo siguiente para hacer una referencia hacia el objeto reportes cliente, porque es un objeto de la interface list que depende de la clase reportes cliente. Bien, he colocado el siguiente objeto punto, invoqué al método query, al método getCon para obtener la conexión, luego he colocado coma y he colocado la siguiente query para poder realizar la consulta a la tabla reportes cliente que tenemos en la base de datos, tanto como en SQL Server como en MySQL. Bien,
Aquí también hay que observar cuidadosamente dónde están pegadas las comillas dobles y dónde están separadas las comillas dobles. Bien, ya que muchos han tenido errores en estas cadenas de conexiones de que tienen pegadas las comillas dobles o no se han dado cuenta de que han pegado las comillas dobles y por este motivo les genera un error en la cadena de conexión. Bien, he colocado select, concatené la variable campo, variable que contiene la siguiente cadena de texto, que son las columnas que voy a obtener de ambas tablas, la tabla clientes y la tabla reportes cliente. Bien, y por este motivo a la clase reportes cliente hice que heredara de la clase clientes, porque como voy a enlazar ambas tablas, por este motivo a la clase reportes cliente hice que heredara de la clase clientes para poder utilizar también los métodos que tenemos en esa clase, porque voy a enlazar ambas tablas, por lo tanto tengo que hacer que la clase reportes cliente herede de la clase clientes. Bien, luego he concatenado comillas dobles, está separado, from reportes cliente, voy a obtener los datos de la tabla reportes cliente. Luego voy a enlazar utilizando inner join y voy a colocar el nombre de la tabla clientes. Luego voy a colocar la palabra on, comillas dobles, están separados, he concatenado y he colocado la variable condición, variable que contiene la siguiente condición donde vamos a comparar ambos datos almacenados en la columna ID cliente de la tabla clientes y de la columna ID cliente de la tabla reportes clientes. Bien, porque recordando que estas tablas contienen una columna llamada ID cliente, que reportes cliente contiene una columna llamada ID clientes que contiene el ID del cliente cuando nosotros insertamos el cliente en la tabla clientes. Bien, ahora he colocado where y he colocado la tabla reportes cliente y le invoqué a la columna ID cliente para hacer la siguiente comparación. Si el dato que está almacenado en la columna ID cliente de la tabla reportes clientes es igual al dato que venga por el parámetro valor, bien, tenemos que crear ese parámetro de tipo entero y lo llamaré mejor ID cliente. Bien, voy a copiar este parámetro y lo voy a pegar en vez de la variable valor. Bien, donde voy a comparar ambos datos, el dato que venga por el parámetro ID cliente, si hay un dato igual almacenado en la columna ID cliente de la tabla reportes cliente, y esto significa que si hay un dato igual en la columna ID cliente vamos a obtener esos datos. Bien, luego he colocado coma, new, he colocado la siguiente clase, dentro de los paréntesis he colocado la clase de reportes clientes. Bien, solo estoy haciendo la consulta a una tabla, a la tabla reportes clientes, utilizando lo que es la clase reportes clientes y recordando que yo estoy enlazando ambas tablas en esta consulta. Y como la clase reportes clientes hereda de la tabla clientes, bueno, podemos también obtener los datos de la tabla clientes. Bien, ahora tenemos un error porque tenemos que agregar un try catch. Bien, hay que agregar un try catch, correcto. Y si tenemos algún error o alguna excepción, voy a colocar lo siguiente. Ahora este método retorna un dato que es un objeto. Hay que colocar el siguiente return. Muy bien. Ahora, para verificar si estamos obteniendo datos de la tabla reportes cliente y de la tabla clientes de la manera que lo estoy haciendo, vamos a hacer una prueba. Pasemos a la clase cliente y voy a crear un método con el mismo nombre, cliente. Será público, no va a retornar ningún dato y lo llamaré reportes clientes.
Ahora voy a colocar el mismo nombre porque podemos invocar a ese método que hemos creado en la clase Consul. Muy bien. Ahora pasemos a la clase System. Pasemos hasta arriba al método constructor. Tenemos la clase cliente, tenemos un objeto y vamos a invocar a ese método que hemos agregado en la clase cliente. Punto. Ahora invoquemos al método reportes cliente. Pasemos a la clase Consul y lo que haré será colocar un breakpoint en este método. Bien, pero se me estaba pasando por alto que a este método tenemos que pasarle un parámetro. Bien, pasemos a la clase cliente. Bien, hay que especificarle un dato de tipo entero y voy a colocar el valor de 2. O sea que voy a obtener el registro que contenga la ID número 2. Bien. Ahora depuremos. Correcto, estamos depurando. Ahora vamos a depurar paso a paso para ver si podemos obtener los datos de la tabla reportes cliente y de la tabla clientes. Bien. Muy bien. Correcto. Bien. No tenemos ninguna excepción. Ahora, si colocamos el puntero sobre el objeto reportes cliente y desplegamos lo siguiente, bien. Como pueden observar, estamos obteniendo los datos de la tabla reportes cliente, el ID del registro. Bueno, no estamos obteniendo el ID del registro de la tabla reportes cliente, ni el ID del cliente de la tabla reportes cliente. Solo estamos obteniendo los datos de la columna saldo actual, fecha, último pago y fecha pago y ID. Muy bien. El ID del cliente, ya que en la cadena de texto nosotros le especificamos las columnas donde nosotros íbamos a obtener datos, que en este caso en la tabla reportes clientes íbamos a obtener datos solo de estas columnas: saldo actual, fecha actual, último pago y fecha pago. Ahora tenemos la siguiente opción, heredado. Bien, si lo desplegamos podemos ver que tenemos las columnas de la tabla cliente, o sea, de la clase cliente. Se llama heredado porque como estamos heredando, porque la clase reportes cliente está heredando de la tabla cliente y por lo tanto podemos utilizar esos métodos y obtener los datos de la tabla clientes, porque estamos enlazando la tabla reportes cliente con la tabla clientes, y como también estamos heredando de la clase reportes cliente con la clase clientes, podemos obtener esos datos. Podemos ver que tenemos el nombre PDHN, muy bien, el apellido, y los demás campos vienen vacíos, o sea, vienen nulos, porque en la cadena de texto solo le especificamos a la tabla clientes que íbamos a obtener datos de la columna nombre y de la columna apellido. Bien, esto está pasando justamente aquí. Aquí le estamos especificando las columnas a cuales les vamos a obtener los datos. Bien, no obtenemos datos de la columna ID cliente de la tabla clientes por los motivos de que ya estamos obteniendo el ID de la tabla reportes cliente, que es el mismo ID de la tabla clientes. Bien, no es divertido en la forma en que estamos obteniendo los datos. Me parece muy divertido como estamos obteniendo los datos de la siguiente manera, utilizando la herencia de clases. De esta manera estamos enlazando datos de la tabla reportes cliente y de la tabla clientes. Bien, me parece muy divertido, pero me gustaría saber cuál es su opinión de la forma en que estamos realizando esta consulta a ambas tablas utilizando la herencia de clase. Bien, bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos obtenido ahora los datos de la tabla reportes clientes
y de la tabla clientes utilizando la herencia de clase. Por este motivo les he mencionado de que estoy realizando un curso de Java desde cero y les recomiendo ver ese curso. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.